Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre un sistema fotovoltaico fuera de la red. ¿Cuáles son los principales componentes para este tipo de sistemas? ¿Cómo funcionan y cómo se conectan unos con los otros? Hablemos primero sobre el controlador de carga, que es el componente más común. Existen dos tipos de controlador de carga: el controlador de carga con tecnología PWM y el controlador de carga con tecnología MPPT. Ahora en nuestra pantalla podemos ver un esquema muy simple donde tenemos solamente un controlador de carga. Este controlador de carga está conectado a un sistema fotovoltaico y en la salida del controlador de carga conectamos un banco de baterías. Este banco de baterías puede estar en 12 volts, 24 volts o también 48 volts. ¿Cómo funciona un controlador de carga? Un controlador de carga administra la energía que viene del sistema fotovoltaico. Después que pasa por el controlador de carga, esta energía va a ser regulada para que a través de una tensión y una corriente adecuada, las baterías sean cargadas de la mejor forma. De esta forma, nuestra batería va a tener una mejor vida útil. Además de poder cargar nuestras baterías con el controlador de carga, algunos controladores de carga MPPT y PWM tienen una salida para cargas en corriente continua. Estas cargas en corriente continua pueden ser LEDs, refrigeradores y televisiones diseñados específicamente para esta función. Si deseamos personalizar cómo vamos a suministrar energía para estas cargas, podemos acceder al software de configuración de Victron llamado The Victron Connect. Ahora vamos a hablar de los inversores off-grid. Los inversores off-grid generan una onda senoidal pura. Esta energía es de una calidad inclusive superior a una red pública, cuidando mejor de sus aparatos electrónicos. En el diagrama que estamos viendo ahora en la pantalla tenemos también un inversor off-grid. Este inversor off-grid va a servir ¿para qué? Va a transformar la energía en corriente continua que viene del banco de baterías y transformar esta energía en corriente alterna, ya sea a 120 volts, a 220 volts y también a 50 Hz o 60 Hz. La mayor parte de nuestros equipos electrónicos trabajan con este tipo de energía. Es por eso que es importante para estos casos usar un inversor off-grid. Una función muy interesante de los inversores off-grid es accesar al software de configuración Victron Connect. Cuando entramos al software de configuración Victron Connect, podemos modificar la tensión de corte. Modificando la tensión de corte, podemos evitar que la batería se descargue más de lo necesario. Con esta función podemos tener una mayor vida útil de las baterías. Acabamos de hablar sobre los componentes principales de un sistema fotovoltaico off-grid. Estos componentes principales son el controlador de carga y el inversor off-grid. En algunos casos necesitamos de más datos o también de datos más exactos, como por ejemplo la temperatura de las baterías o la voltaje de las baterías medidas directamente en los polos de la batería. Para poder tener estas mediciones podemos usar dos accesorios: el Smart Battery Sense o el BMV. Estos accesorios van a enviar estos datos al controlador de carga y con esto podemos tener cargas más adecuadas que van a prolongar la vida útil del banco de baterías. Acabamos de aprender cuáles son los componentes principales y cómo funcionan estos componentes en un sistema fotovoltaico fuera de la red. En el esquema en la pantalla
Podemos ver ahora un controlador de carga, un inversor y también un BMW instalados dentro de un cuadro. Dentro de este cuadro hay un componente muy importante, que son los sistemas de protección. Preparamos un video especial hablando sobre estos componentes. Acompáñenos en la red social y aprenda más sobre cómo instalar y proyectar sistemas fotovoltaicos con baterías. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, bien. Excelente, excelente. Voy a empezar a proyectar la presentación para iniciar. El día de hoy vamos a hablar un poquito de generadores. Si tienen alguna duda, por favor, la pueden ir anotando en el chat y al final vamos revisando. Los sistemas con generadores, creo que últimamente se ha aumentado un poco la demanda y se me hace muy interesante poder platicarles un poquito de esto. Muchas gracias a Battery Depot por el espacio. Y pues bueno, vamos comenzando. Los tipos de generadores, bueno, vamos a encontrar diferentes tipos de generadores. Por ejemplo, vamos a tener en algunos temas generadores portátiles o generadores estacionarios. Estos generadores pueden ser diferentes potencias nominales, de kVA hasta MVAs. Van a utilizar diferentes tipos de combustible. Vamos a encontrar generadores que utilizan diésel, gasolina, gas natural, diferentes tecnologías, monofásicos, trifásicos, split phase en 120-240. Todo esto nosotros lo tenemos que identificar antes de poder empezar a trabajar con generadores. Estos generadores se pueden tener diferentes refrigerantes o pueden tener características especiales. Tenemos que considerar al momento de diseñar sistemas con respaldo de generador. Estos generadores incluso también pueden ser híbridos y vamos a platicar un poquito de más adelante de qué significa eso. Aquí les tengo un poquito más de información sobre generadores. ¿Sí? Victron tiene algunos documentos sobre sistemas de generadores, sobre documentación sobre el funcionamiento de los generadores. Y pues bueno, cuando les envíen la presentación, o si necesitan y se la puedan pedir a Battery, aquí esta presentación tiene un link y ustedes pueden acceder a esta información. Esta información no solamente es para naval, tiene una parte para naval, pero se puede adecuar prácticamente a todos los mercados. ¿Qué temas se ven aquí? Bueno, explicación acerca de los motores, los RPM, los alternadores, consumo de combustible, las curvas de consumo, niveles de armónicos, estabilidad de la tensión, comportamiento de los generadores y una comparación de rendimiento con algunas marcas, ¿no? Y pues bueno, ya entrando a la parte de la presentación, un sistema Victron con un generador, básicamente podríamos decir que los generadores híbridos es combinar la fuente de combustible con una fuente solar y un inversor cargador. ¿No me escuchan? Por ahí. ¿Me pueden confirmar que se escucha el micrófono? Sí se escucha. Ok. Excelente. Excelente, muy bien. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a combinar la fuente del generador diésel o de gas o de gasolina con un inversor cargador y una fuente solar para reducir los consumos de gas o de combustible y hacer más eficiente el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita les comentaba de que la eficiencia del generador varía dependiendo la potencia en la que esté trabajando. Puede ser que esté consumiendo mucho diésel y el generador esté trabajando a baja potencia. Entonces, siempre va a ser mejor tenerlo trabajando cerca de su potencia nominal y es donde vamos a poder encontrar la mayor eficiencia en relación del uso de combustible con la potencia que nos puede entregar el generador. En ese sentido, instalar un sistema de este estilo tiene una reducción en los gastos de operación y mantenimiento. Es muy rápida la amortización, porque normalmente estos generadores
o donde están instalados estos generadores son sistemas aislados donde no tienen otra fuente de energía, y meter un sistema solar para reducir los costos de combustible es muy redituable. Vamos a tener menos consumos, obviamente menos emisiones de gases contaminantes, y pues bueno, el generador solamente vamos a tratar de usarlo cuando estemos en el óptimo rango de trabajo, donde podemos obtener la mayor eficiencia del generador. Eso es lo que tenemos que considerar cuando diseñamos sistemas con generadores. Y pues bueno, también instalar un sistema que tenga un control remoto del generador, que lo pueda encender automáticamente, que lo pueda apagar, que pueda hacer encendidos de mantenimiento o que puedas hacer diferentes configuraciones. Cuando trabajamos con generadores, vamos a encontrar dos tipos de sistemas. Uno de ellos donde el generador es la fuente principal de energía. Si tenemos nuestro sistema solar. Y pues bueno, ¿qué va a hacer el sistema solar? Va a reducir las horas de funcionamiento del generador, va a reducir el uso de combustible cuando haya menos consumo, va a reducir el mantenimiento del generador, obviamente porque lo vamos a utilizar menos, y pues bueno, va a permitir que haya periodos de reposo, ¿no? El generador no está todo el tiempo encendido. Y pues esto va a evitar que el generador en algún momento se pueda sobrecargar o que eleve demasiado la temperatura. Otro tipo de sistema, pensando que el generador ahora, ya no el sistema solar es un backup, sino que el generador es un backup del sistema. Entonces, mayormente vamos a utilizar el sistema solar. ¿Y cuándo vamos a usar el generador? Pues bueno, vamos a usarlo cuando no queremos que las baterías se vacíen, o cuando tenemos un estado de carga muy bajo, cuando queremos apoyar al sistema solar durante días nublados, por las noches, o cuando no hay energía suficiente en el sistema, y cuando queremos evitar que el inversor se sobrecargue. Va a haber algunos sistemas que a lo mejor tu cliente necesita, no sé, 5 kilowatts, pero una vez al año hace una fiesta y necesita 10 kilowatts. Entonces, tú puedes instalar un sistema de este estilo. Por lo general, los relevadores de Victron te van a permitir operar o conmutar mucho mayor potencia de la que puede entregar el inversor. Y ahorita vamos a platicar un poquito del Power Assist, cómo podemos combinar esa fuente del generador con la fuente de la batería y tener una potencia en salida, en la carga, mucho mayor de la capacidad del inversor. Entonces, de esa manera podemos evitar que el inversor se sobrecargue cuando le pedimos más potencia. Las ventajas de usar un sistema híbrido, pues bueno, lo que les platicaba, un generador baja mucho su eficiencia cuando trabaja a bajas potencias. Entonces, el consumo en baja potencia, un generador va a consumir mucho combustible en relación con la potencia que nos está entregando. Entre más cerca estemos de la potencia nominal, que de hecho el punto más eficiente siempre está entre 0.8 y 0.9 de su potencia nominal, vamos a poder encontrar la mejor relación entre consumo de combustible y potencia a la salida. Vamos entonces a tener estas ventajas que es menor uso de combustible, menos horas de funcionamiento, menor mantenimiento en el generador, menos ruido, porque en la noche obviamente si necesitamos energía podemos tener la batería, y más energía durante la noche, ¿no? A través de las baterías. ¿Con qué lo podemos hacer? Bueno, aquí viene un link también a documentación, si ustedes quieren revisar un poco más esta información, pueden seguir estos links. Bueno, entonces, en los generadores híbridos, ¿cuáles son las ventajas? Podemos tener un sistema o un cliente que ya tiene un generador. ¿Sí? Nosotros instalamos un inversor cargador entre el generador y las cargas del cliente. Tenemos un banco de baterías, un monitor de baterías, y la ventaja es que podemos agregar varios controladores de carga. Esto quiere decir que si el cliente, por ejemplo, ya tenía paneles, tenía unos panelillos y de repente tenía un doble tiro y su generador, podemos cambiar ese sistema por un sistema Victron, aprovechar esos paneles en un controlador de la capacidad que ustedes quieran, 20, 30, 40 amperes, agregarlos al sistema y poner más paneles en otros controladores tal vez más grandes, ¿sí? En diferentes MPPTs. Entonces podemos hacer un sistema totalmente flexible en el sentido en el que entre más grande sea nuestro sistema fotovoltaico,
pues menos uso va a tener el generador. Pero ¿para qué nos ayuda esto? Para poder ofrecer un sistema al cliente y poder adaptarnos a su presupuesto inicial. Y con el tiempo, con el dinero que se está ahorrando en el uso del combustible, pues pueda ir agregando más paneles a su sistema o haciéndolo más grande. ¿Cuáles son las ventajas de tener sistemas solares acoplados a generadores o en generadores híbridos? ¿Qué es un generador híbrido? Es un sistema completo que integra fuente solar y que integra una fuente de combustible o fuente eólica. Puede ser móvil o puede ser estacionaria, pero bueno, el uso del combustible en este tipo de sistemas va a ser hasta un 70% más eficiente, porque vamos a cubrir esas zonas de consumo, esos horarios de consumo donde se consume más combustible, ¿no? Entonces vamos a tener menos consumos, menos emisiones, el generador solo es usado en el rango de trabajo óptimo, y bueno, vamos a tener funciones como el e-saver que va a conmutar eficientemente el sistema dependiendo el consumo. Esta función seguramente es para este generador. Ustedes pueden consultar aquí la documentación. Se puede relacionar con el Power Assist del que vamos a hablar ahorita. Este es un ejemplo de un generador híbrido. Si tenemos un sistema trifásico acoplado con un sistema de baterías y un generador. Estos sistemas por lo general los utilizan por ejemplo, para dar energía eléctrica en una obra, ¿sí? Por lo general, un generador. Si nosotros agregamos baterías a este sistema y acoplamos todo en un gabinete y aparte tenemos un generador, el generador se encarga de cargar las baterías y el sistema o el consumo se encarga de descargarlas. En ese sentido, el uso de combustible de ese sistema va a ser mucho, mucho más eficiente. A lo mejor la inversión va a ser más alta, pero lo que te vas a ahorrar en combustible pues es muy redituable, ¿no? Estamos hablando de un retorno de inversión de 2-3 años. Esta es una aplicación con esta marca que se llama Branded. Ellos integran todo el sistema en este tipo de gabinetes, agregan los paneles solares y son soluciones completamente móviles que ellos pues van instalando, por ejemplo, lo que platicábamos ahorita en las obras, en alguna industria, para cargar algunos carros eléctricos, o simplemente donde no tienen energía eléctrica. Este es un ejemplo en Perú con Cummins. Les quiero mostrar el video. Permítanme un momento, por favor. Aquí está. Pues para la comenta Luis, para que tengamos Sí. clase. Y
Que todos escuchaban bien y se veía bien el video. Creo que por ahí había un problemilla. No sé si era mi conexión o... Sí, yo sí lo vi bien. Excelente. Si tienen alguna duda, también por aquí está Heraldo Jara, que es soporte de Victron Energy en Latinoamérica, y él nos puede estar ayudando también a contestar algunas preguntas en el chat. Y si tienen alguna duda que le quieran preguntar, también lo pueden hacer ahí. Bueno, ese sistema, como ustedes ven, lo que intentan hacer ellos es, pues obviamente, hacer mucho más eficiente el sistema. A partir de paneles solares, ellos instalan un banco de baterías, paneles fotovoltaicos, y pues evitan que ese generador esté operando todo el tiempo. En ese sentido, cuando la carga es más baja, utilizan el generador. ¿Para qué nos va a servir o cómo funciona el sistema híbrido? Aquí podemos ver un esquema general. Imagínense que tenemos un motor de 20 kVA, ¿sí? El generador diésel todo el tiempo está alimentando el motor y tenemos una carga simultánea en las oficinas de 5 kVA, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido el generador inyecta hacia el motor y también alimenta las oficinas. Si nosotros agregamos un sistema con Victron, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, pues encendemos el generador cuando el motor esté utilizándose. Entonces el consumo del motor viene directamente desde el generador y les pido si pueden mantener sus micrófonos en silencio, por favor, para no interrumpir a los demás. Y bueno, en ese sentido, en este sistema no tenemos paneles solares, pero el generador, si ustedes se fijan, está alimentando al inversor cargador, cargamos batería y además alimentamos también la carga de las oficinas. Entonces, si nosotros agregamos paneles solares, en ese sentido ahora lo que vamos a hacer es aprovechar esta energía a través de los módulos en el circuito de las oficinas y así podemos hacer que únicamente la carga del motor esté alimentado desde el generador. En algún momento, bueno, aquí no aparece la animación, pero en algún momento donde el motor se desconectara, el inversor manda a apagar al generador y en ese sentido únicamente nos quedamos alimentando las oficinas con una fuente de fotovoltaica. Una vez que se vuelve a encender el motor o que necesitemos esa potencia, llega una señal al inversor, el inversor manda una señal al generador y volvemos a tener el equipo funcionando. Podemos hacer microredes en acoplamiento en corriente directa. ¿Qué quiere decir acoplamiento en corriente directa? Es que conectamos paneles solares en el bus de corriente directa de los inversores, en 48 volts, por ejemplo. En este sistema tenemos 3 inversores, es un sistema trifásico, ¿sí? Con 2 controladores, tenemos un generador y algo importante que siempre recomendamos hacer en este tipo de sistemas es instalar un bypass. Porque un bypass, porque va a llegar el momento donde tú tengas que hacer una actualización de firmware en los equipos o tengas que hacer algún mantenimiento en los cableados, RPT de bornes o un mantenimiento general. Y pues bueno, este bypass te va a permitir conectar toda la carga directamente al generador mientras tienes el sistema solar afuera y que lo puedas volver a conectar en otro momento. Entonces, pues bueno, en este sistema, por ejemplo, tenemos 3 cuadros de 10 kVA. Si pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. 3 4 de 10 kVA, 9 MP de 150 a 85, son controladores de 85, 28 kilowatts conectados en fotovoltaico, un banco de baterías de 2400 Ah, 48 watts, un color control, que sería un monitor de baterías, ¿sí? Que es este de aquí, y un generador de 40 kVA, así como el bypass que estábamos comentando. Estas son microredes con acoplamiento de corriente alterna y corriente directa. Además de poder tener paneles solares en corriente directa, y estamos hablando de un sistema completamente aislado, podemos tener también inversores acoplados en alterna. Es decir, por ejemplo, en este sistema, el generador Victron, o bueno, más bien, el inversor Victron genera una señal en la cual el inversor de interconexión, en este caso un Fronius, se puede estar acoplando en corriente directa
en corriente alterna y alimentar las cargas y también cargar las baterías. En ese sentido, podemos reducir todavía mucho más la ventana de uso del generador. El control automático de generador, ¿cómo va a funcionar? Bueno, básicamente nosotros sabemos que hay algunos generadores con arranque manual. Estos se encienden pulsando algún botón, girando una llave, jalando la cuerda. Y estos generadores normalmente no pueden arrancar de forma automática. Aunque en algunos casos pues, podemos agregar kits de arranque automático. Es importante visualizar cuando vayamos a instalar un sistema de este estilo, si el generador tiene un arranque automático o es arranque manual, dado que pues si no tiene arranque automático no vamos a poder enviarle la señal desde los relevadores de Victron. ¿Cómo podemos arrancarlo automáticamente? Simplemente mandando una señal electrónica por medio de un relevador de libre tensión. Y pues bueno, simplemente es un normalmente cerrado, normalmente abierto. Damos un pulso y lo arrancamos. O incluso podemos hacer un pulso de inicio, un pulso apagado. Como por ejemplo aquí nos muestra los señales de arranque y de parada. Algunos, o más bien muchos de nuestros productos disponen del relay programable, lo que son inversores cargadores, monitores de batería, los mismos sistemas GX tienen un algoritmo de arranque de generador. Y bueno, este relay se puede usar para proporcionar una señal de arranque y de parada del generador. Y esto se va a adaptar casi a todos los generadores, todos los que tengan encendido automático. Entonces, este tipo de relay normalmente, por ejemplo, aquí es normalmente cerrado, ¿sí? Normalmente abierto, se mantiene abierto, se cierra el relevador mientras el generador está andando y se vuelve a abrir cuando lo necesitamos apagar. Podemos también programar una señal de inicio y de final, ¿sí? Está normalmente abierto, cerramos, mandamos a arrancar el generador, se vuelve a abrir el relay y después mandamos otra señal para detenerlo. Entonces, tenemos que identificar cómo funciona el arrancador automático para poder programar el inversor Victron o el relay que estemos utilizando y poder operar de manera automática el generador. Por ejemplo, aquí tenemos el relay del BMW. El BMW es un monitor de baterías, ¿sí? Estos BMW ya integran un relevador libre de tensión, ¿sí? Normalmente abierto, normalmente cerrado, con un común. Es vía estable, podemos tener señales hasta de 60 volts, 1 ampere, y pues bueno, el relé se puede invertir simplemente programándolo. Entonces, desde un BMW podemos ya estar arrancando un generador, ¿sí? ¿Por qué usar un BMW para arrancar un generador? Pues bueno, es fácil de integrar, muy fácil de configurar y es económico. Entonces, saber que podemos arrancar el generador desde el Battery Monitor. También podemos encender generadores desde los relays de los inversores cargadores. Todos los inversores cargadores cuentan con estos relés programables, ¿sí? Los Multiplus y los 4 vamos a encontrar un relevador como este estilo y otro relevador tipo K o relevador K. En el Multiplus 2 vamos a tener los mismos dos tipos de relevadores. Podemos utilizar cualquiera de los dos, simplemente programándolo a través de la pantalla del BE Configure. Y también lo podemos tener el arranque de generador en los Multiplus más pequeños, ¿sí? Vamos a tener también estas salidas de relevador. Normalmente abierto, normalmente cerrado. El control automático de generador en el inversor cargador, básicamente, bueno, lo que les decía, los vamos a tener un relevador aquí arriba y vamos a tener otro relevador acá abajo, ¿no? Esto sería el Multiplus 2. Desde el Easy Solar 2GX, bueno, es un inversor cargador de kVA. Este inversor ya integra un controlador de 70 amperes, 250 volts, y además tenemos el GX integrado. Entonces es un todo en uno que tiene salida 230. Podemos hacer 120 o 240 añadiendo un autotransformador. Y pues bueno, saber que en estos equipos también podemos integrar el generador. Además, tenemos un MPPT para conectar paneles y vamos a tener también la parte del monitoreo del GX integrado ya en el equipo.
parámetros de arranque y parada de un generador. Bueno, el generador puede arrancar o detenerse dependiendo de diferentes funciones. Lo que hablábamos hace rato es que lo ideal es que mantengamos operando el generador cuando está en su mayor eficiencia, donde podamos tener mejor relación combustible y uso o potencia del generador. Pero también podemos arrancarlo cuando tenemos otra necesidad. Por ejemplo, el estado de carga en el BE-Bus, eso quiere decir que cuando la batería esté descargada en algún nivel, podemos mandar a arrancar el generador. Cuando tenemos una tensión muy baja de la batería o cuando tenemos una sobrecarga en el inversor, simplemente para que el generador encienda y pueda apoyar al sistema a través del Power Assist en el uso de la carga. Hay dos formas de programar estos parámetros de arranque y parada de los inversores. Uno es a través de una cosa que se llama Virtual Switch, donde nosotros elegimos la función exclusiva de uso del generador a través de un software en la computadora. Nos conectamos a través de una interfaz que se llama MK3 al inversor y podemos programar estos parámetros de manera muy sencilla. Y también podemos instalar un asistente, ¿sí? El asistente de arranque y parada del generador, donde nos va a hacer algunas preguntas, vamos a seleccionar los parámetros y vamos a poder operar ese relevador que tiene integrado el inversor cargador. Algunas funciones extra disponibles mediante otros asistentes, pues bueno, puede ser la entrada de corriente alterna, puede programarse con un lapso de tiempo para que el generador pueda calentarse. Eso quiere decir que nosotros mandamos a encender el generador, pero el inversor cargador no se conecta al generador hasta que haya pasado el tiempo mínimo de operación del generador, ¿no? Eso va a depender mucho del fabricante y el tipo de generador con el que estemos trabajando. Y también podemos programar la segunda salida del inversor cargador. Algo que no les había platicado es que los inversores cargadores tienen una salida programable. Hay una salida de carga en corriente alterna directa a todo el sistema donde vamos a poder conectar toda la carga, pero vamos a tener una salida auxiliar, excepto en los modelos compact. Esa salida auxiliar es una salida de corriente alterna, ya sea a 120 volts o 230, que podemos también utilizar para poder arrancar o detener un generador. Es completamente programable y lo podemos hacer también a través del BE Configure. Estas son las pantallas del BE Configure, ¿sí? Esta es la opción del Virtual Switch. Nosotros prácticamente entramos al inversor, seleccionamos Virtual Switch y podemos arrancar, por ejemplo, el generador en condiciones de carga, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dice no ignorar la entrada de alterna cuando la carga sea mayor a 2.548 watts por 5 segundos. Entonces, cuando el sistema esté por encima de esa capacidad durante 5 segundos, mandamos a encender el generador. Y bueno, ¿cuándo lo vamos a apagar? Cuando estemos por debajo de 637, ¿no? De manera muy rápida y sencilla podemos estar configurando los parámetros de arranque. Las condiciones de la batería, bueno, podemos hacerlo también por tensión, ¿sí? Para mandarlo a arrancar, o también podemos hacerlo por estado de carga, al 50% de la batería, que se arranque el generador. Para más información, ustedes pueden revisar estos links, es interactivo, ustedes pueden seleccionar y revisar toda la documentación y los manuales para poder hacerlo en sus impresores. De este lado, del lado derecho, tenemos el asistente de arranque y parada de generador. Nosotros podemos seleccionar uno de los relés que queremos utilizar. Como vemos, tenemos varios relevadores. Hay que identificar cuál vamos a usar. Y una vez que lo identifiquemos, podemos seleccionar una o varias de estas opciones. Arranque por carga, por condiciones de potencia, por condiciones de tensión baja, por condiciones de estado de carga. Y también podemos operar un tiempo mínimo de utilización del generador. Esto quiere decir, hay algunos generadores que una vez encendidos tienen que durar 30, 40 minutos encendidos. Entonces, podemos programar esos tiempos mínimos de uso. ¿Qué otros componentes nos pueden ayudar a hacer el arranque automático de generador? Los inversores Phoenix tienen, los Phoenix Smart cuentan con relevador para encendido de generador. Los controladores MPPT que tienen BECAN pueden operar generador también desde su relevador. Y los que ya habíamos comentado que son los monitores de batería. El control automático de generador, desde mi punto de vista, el más completo viene desde el dispositivo GX, porque va a ser el más intuitivo
vamos a tener todo en la pantalla, y podemos arrancar incluso el generador desde la propia pantalla en algún momento de emergencia o cuando lo necesitemos. Entonces, estos equipos, por ejemplo, aquí tenemos Color Control. El Color Control va a tener su relevador en este lado y el Venus va a tener su relevador en este lado. De la misma manera, el Servo GX, que es el nuevo hermano de estos dos, va a tener su relevador para poder, incluso tiene dos relevadores para poder encender los generadores. Por ejemplo, aquí están. Ponemos el clip y podemos estar operando normalmente abierto, normalmente cerrado el generador. Los distintos dispositivos GX entonces van a tener diferentes tipos de relay o diferentes cantidades. El Servo tiene dos, el Color Control va a tener solamente uno. Y lo interesante del Color Control y del Servo es que vamos a poderlo ver todo directamente en una pantalla. En el caso del Servo con una pantalla táctil y en el caso del Color Control pues en la propia pantalla del dispositivo. Este es un ejemplo de sistema con Color Control. Tenemos un inversor cargador, monitor de baterías, el sistema de almacenamiento y el generador. El generador lo conectaríamos al relevador del Color Control. Color Control lo programamos en su lado de relevador para arranque y parada de generador. Y básicamente en la pantalla, en la parte de settings, vamos a poder acceder a esta pantalla. Estas pantallas son muy sencillas de utilizar y a mí se me hace que es uno de los algoritmos de arranque de generador más completos que hay en el mercado. Realmente los parámetros que podemos estar utilizando son prácticamente el que a ustedes se les ocurra. Podemos estarlo arrancando por estado de carga de batería, podemos estarlo arrancando por tensión, por corriente de batería, por sobrecarga del inversor, por carga conectada, por temperatura del inversor, cuando tiene mucho tiempo de reposo, que se haga un arranque de mantenimiento, cuando tiene un tiempo mínimo de funcionamiento que se apague o que genere un tiempo mínimo de funcionamiento a la semana, podemos hacer ajuste para mantener el funcionamiento hasta que la batería se cargue completamente o hasta, pues sabes que mi batería está al 30%, arranca el generador hasta que llegue al 50% o hasta que llegue al 80%. ¿Sí? Podemos arrancar el generador cuando la alimentación de la red vuelve. Eso quiere decir que podemos incluso hacer sistemas más complejos en el sentido de que el inversor cargador 4 tiene dos entradas de alterna. Entonces, en sistemas donde tenemos redes eléctricas inestables, podemos mandar a arrancar el generador cuando se va a la red eléctrica o cuando se va a la red eléctrica y mi batería se descarga demasiado, podemos mandar a arrancar el generador. Un caso particular en Baja California, hay unas casas que están muy cerca de la playa y durante los tiempos de huracanes las redes eléctricas se vuelven muy inestables. Incluso hay muchas fallas que a ellos les afectaban en sus casas. Entonces, a este señor le pasó muchas veces que llegaba el huracán, se caía el poste de CFE y se le terminaban dañando sus aparatos. Entonces él tenía su generador, cuando llegaban los tiempos de huracanes, desconectaba la red eléctrica y usaba su generador. Entonces, después se integró un sistema Victron y ahora Victron prácticamente hace todo automático por él. ¿Sí? Cuando se va a la red eléctrica, se conmuta directamente al generador y únicamente lo usa cuando su batería se descarga. Entonces, él ya se olvida completamente de su generador, simplemente de tenerle combustible y el sistema solar le está abasteciendo prácticamente todo el tiempo energía. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, parar el generador cuando la alimentación, lo que platicábamos, podemos hacer puesta en marcha de mantenimiento periódicas y también podemos tomar decisiones cuando se pierde la comunicación con el sistema. La pantalla, como ven, es muy intuitiva, realmente nos va a hacer algunas preguntas, vamos a activar o desactivar las funciones y programar los parámetros de manera muy rápida. Si quieren revisar el manual, lo pueden hacer a través de este link. Y si tienen alguna pregunta o algo que quieran conocerlo, lo pueden consultar también a nosotros. O al equipo de Battery Depot que siempre está muy atento. Los ajustes de estado de carga, tensión y corriente serían estas pantallas, que son creo que las más utilizadas, sobre todo la del estado de carga de batería. Entonces, como vemos, nosotros activamos la función. Básicamente le decimos cuándo queremos que se inicie el generador, cuando el estado de carga está por debajo de un valor, cuántas horas
perdón, este sería el horario silencioso, porque podemos programar un horario silencioso. Digamos que durante la noche no queremos que se utilice el generador o no queremos que se utilice tanto, entonces podemos programar ciertos parámetros distintos a los de operación normal en un horario silencioso. Entonces, bueno, este sería cuándo inicia el generador en horario silencioso y cuándo se detiene o en qué estado de carga se detendría para horario normal y horario silencioso. Lo mismo vamos a tener para corriente y para tensión. Como ven, es una pantalla bastante sencilla para poderlo programar de manera muy rápida. Podemos también hacer cargas por salida de potencia de salida, ¿sí? Si el inversor está, por ejemplo, aquí por encima de los 1600 watts, el inversor se va a encender. Eh, ¿Qué tiene que cumplir? Que esa condición esté durante 20 segundos. Que pudieran ser 20, pudieran ser 50, un minuto, los que ustedes quieran. Cuando estamos por encima de esa potencia durante este tiempo, se va a encender el generador. Y se va a volver a apagar cuando estemos por debajo del valor que nosotros queramos. Así de sencillo. Cuando el inversor está sobrecargado, podría haber una situación de sobrecarga por corriente o por carga conectada, pues podemos también arrancar el generador cuando esa condición de sobrecarga dura cierto tiempo. Podemos hacerlo también por temperatura, cuando el inversor está muy caliente, tal vez en tiempos de verano, donde el inversor puede alcanzar un poquito más temperatura y el derating nos obliga a disminuir la potencia que nos puede entregar el inversor, pues bueno, también podemos estar arrancando el generador por temperatura. Y los arranques periódicos, que simplemente son arranques por mantenimiento, nosotros le podemos decir una vez al día, una vez a la semana, y podemos estar haciendo estos arranques de mantenimiento sin ningún problema. ¿Qué vamos a ver en la pantalla del Color Control? Vamos a ver un resumen especial del generador. Vamos a ver la información a través de la pantalla de configuración. Tiempo de funcionamiento, cuánto tiempo ha funcionado, el tiempo de funcionamiento total, si ha tenido algún error. Vamos a tener un botón de arranque manual, que sería esta pantalla. Podemos apretarlo y encender directamente el generador. Y pues bueno, toda la información detallada en el VRM, en el sistema de monitoreo de Victron, donde vamos a poder ver el uso de combustible y vamos a poder también tener todas estas gráficas de uso, donde en este sentido, por ejemplo, en esta gráfica vemos el consumo o este perfil de consumo donde las gráficas en color azul, en color amarillo es el consumo directo de energía solar, en color azul vemos el consumo directo de batería y los puntos en verde son los consumos desde el generador. Entonces, de manera muy sencilla podemos estar visualizando todo esto. Podemos ver el histórico de encendido, en qué fecha se encendió, cuánto tiempo, y podemos tener un control muy extenso de nuestro sistema y dar un seguimiento, sobre todo en el tema de soporte. Este tipo de datos nos ayuda muchísimo para poder ayudar al cliente, y lo mejor de todo es que ni siquiera tenemos que ir al sitio. A todo esto podemos acceder de manera remota, siempre y cuando tengamos conexión a internet, y podemos hacerlo a través del portal VRM. La pantalla de resumen y arranque manual, bueno, ya se las mostraba. Podemos ver la información especial del generador, podemos también ver la operación del sistema, y todo esto también lo vamos a tener a través del VRM. Otras cosas interesantes que tienen los sistemas GX, bueno, es que a través del portal VRM nos va a permitir visualizar los datos en tiempo real. Vamos a poder actualizar firmware de los equipos. Y vamos a poder hacer configuraciones, algunas configuraciones. Entonces, ¿qué vamos a poder ver aquí? Vamos a poder ver los inversores cargadores o inversores, los monitores de baterías, los BMS de algunas baterías, de todas las compatibles de litio. Si tenemos un monitor de baterías, un BMW, pues también vamos a poder ver el detalle del BMW en la pantalla. Vamos a poder ver el detalle de los MPPT, los Energy Meter, los sensores de alterna, si queremos instalar un GPS. Vamos a tener puertos USB, ¿sí? Para poder agregar hubs y agregar más accesorios. Podemos agregar hubs o dongles de Wi-Fi para conectarnos vía Wi-Fi al router.
Y podemos agregar también algo muy interesante, los sensores de depósitos. Si nosotros tenemos un generador, nosotros podemos agregar un sensor de tanque y podemos estar visualizando la cantidad de combustible que tiene ese tanque para el generador. Entonces incluso nos puede estar avisando cuando tenemos que rellenar el combustible del generador. Si pueden apagar su micrófono, excelente. Muchas gracias, Ricardo. La visualización de las pantallas son de este estilo. Sí, vamos a encontrar lo que entra del generador, la potencia que está inyectando el generador, el estado del inversor, el estado de nuestras cargas, ¿sí? El estado del controlador de carga o de la fuente solar, el estado de nuestra batería, estado de carga, potencia, si está entrando o está saliendo, tensión y corriente de batería. Así como si tenemos alguna carga conectada en corriente directa, también lo vamos a poder ver a través de aquí. Algo bien interesante de esto es que cuando tenemos un dispositivo GX en el sistema, vamos a poder aprovechar la energía solar directamente a las cargas cuando nuestra batería ya está cargada. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, esta batería estuviera al 100% y yo todavía estoy a la mitad del día, estoy generando mucha potencia fotovoltaica, en vez de limitar el MPPT, como pasa con muchos fabricantes, podemos inyectar directamente la potencia del fotovoltaico hacia la carga. Esto en el NEC está especificado como controlador por desviación y es una facultad que tienen los equipos de Victron para poder hacer mucho más eficientes los sistemas. En ese sentido, si ustedes lo ven de esta manera, pues prácticamente los consumos en el día serían consumos directamente de solar y tu batería solamente la operarías durante los horarios donde tienes baja producción solar o mucho consumo. Y si el consumo se sobresale de lo que puede entregar el sistema, todavía puedes mandar a arrancar el generador y poder cargar la batería o alimentar directamente las cargas desde nuestro generador. Entonces son aplicaciones bastante completas. Vamos a ver entonces el inversor cargador, los consumos en alterna, en la entrada. Vamos a ver los consumos en la salida, lo que produce el fotovoltaico, ¿sí? En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un inversor Fronius conectado a la salida en acoplamiento en alterna, lo vamos a poder visualizar en la pantalla. También los controladores de carga. Vamos a poder ver el consumo de cargas críticas, ¿sí? Que serían estas de aquí, y cargas habituales. Si tuviéramos un Energy Meter, podemos ver todos los parámetros de la batería en la pantalla, el controlador de carga, cargas en corriente directa, y algo muy intuitivo que es la dirección del flujo de energía. Estas bolitas que vemos aquí se están moviendo a través del circuito y nos indican hacia dónde se está yendo ese flujo de energía. Como se ve en esta pantalla, ustedes pueden ver el cargador solar está llevando un poco a la batería y lo demás lo está inyectando directamente al sistema fotovoltaico, perdón, al consumo conectado. Si nosotros tuviéramos un sensor, lo que les platicaba ahorita, este es un barco, ¿sí? Ellos tienen aquí su sensor para las aguas negras, para el combustible y del generador y de gasolina. Bueno, ustedes podrían también tener aquí el sensor el combustible del generador y poderlo estar viendo en la pantalla. Esta es la pantalla del VRM, pero también lo podríamos ver en la pantalla del Color Control, que nosotros pudiéramos accesar desde este botón de aquí. ¿Sí? Si nosotros accedemos al Remote Console, vamos a poder ver esta pantalla directamente desde nuestra computadora. Entonces, eso es toda la potencia que podríamos tener, todas las características que podríamos tener con un GX. Aquí vemos este mismo sistema. Este es el VRM y esta es la pantalla táctil en el sitio o en el barco donde podemos ver pues, la entrada de corriente alterna, salida de corriente alterna, lo que produce la batería, lo que está descargando la batería. Y pues bueno, los tanques. Sí, estos adaptadores resistivos son justamente para los tanques. Si necesitaran información sobre esto, lo pueden solicitar con Battery Depot o con nosotros y con mucho gusto los podemos estar atendiendo.
Y pues creo que si tienen alguna duda, voy a explicar un poquito rápido lo que sería el Power Assist y cómo funciona. Básicamente el Power Assist nos permite limitar la potencia contratada con la compañía eléctrica o limitar la potencia del generador. En el caso de los generadores, pues es posible sumar la potencia de la batería con la potencia del generador para poder alimentar una carga más grande. Entonces, lo que les platicaba al principio, es posible que nuestro inversor sea de 5 kVA, pero ese inversor de 5 kVA tiene hasta un relé de transferencia de 100 amperes. Entonces, esos 100 amperes, que deben ser como unos 8 kilowatts más o menos, podemos estar utilizando toda la potencia del, eh, del generador más la potencia del inversor para hasta cubrir esos 100 amperes de consumo. Entonces, si nosotros tenemos un sistema donde alguna carga, por ejemplo, lo que veíamos el ejemplo del motor, no se utiliza todo el tiempo, podemos instalar un sistema en función de las cargas que necesitamos alimentar, las cargas pequeñas, y cuando el consumo empiece a subir, mandar a arrancar el generador y poder hacerlo todo sin necesidad de un inversor mucho más grande. Entonces, esas son una posibilidad por el Power Assist, donde el inversor va a trabajar sumando la energía con la batería y la fuente de corriente alterna, ya sea la red eléctrica o sea el generador. Este, para esto, obviamente hay que tener ciertos criterios de diseño para poder estar siempre dentro de los rangos que pueden operar los relevadores. En ese sentido, por ejemplo, tenemos este inversor aquí. Este inversor tiene el Power Assist activo. El generador está inyectando 50 amperes, ¿sí? Tenemos una carga conectada de 62.5 y si nosotros dividimos esos 3 kVA sobre 240 volts, nos dice que el inversor solo puede entregar 12.5 amperes. Pero debido a que tenemos un relé de transferencia de hasta 50 amperes, podemos sumar esos 50 amperes más los 12.5 y poder tener una carga conectada con de mayor capacidad. La configuración del Power Assist es muy sencilla, simplemente habría que seleccionarla, ¿sí? Limitar la corriente, el relé de corriente alterna, ¿sí? Nosotros podemos limitar cuánta corriente queremos tomar de ahí y podríamos ya estar utilizando el Power Assist. ¿En qué aplicaciones lo vamos a usar? En sistemas aislados, sistemas de emergencia, en construcción, en agricultura, fisicultura, telecomunicaciones, uso militar, mini redes, minería, básicamente en cualquier instalación que el cliente esté utilizando un generador diésel durante muchas horas al día, podemos hacer sistemas con bancos de baterías y inversores cargadores para reducir los costos de operación y de mantenimiento. No necesariamente tenemos que tener energía solar, pero, pues bueno, como hemos platicado, tener energía solar todavía va a tener muchos más beneficios en el ahorro de combustible. En esta presentación hay un poquito más de información adicional. ¿Sí? Pueden ver nuestro portafolio de productos y si necesitan más información, aquí están los canales de información, la página web, el Victron Professional, donde van a poder encontrar una gran cantidad de cursos y de videos muy interesantes. Está el Victron Live, donde se resuelven algunas dudas, el Community, donde ustedes pueden subir también sus dudas y hacer em, em, convivir con la comunidad, y el blog de Victron Energy, donde vamos subiendo algunos documentos. Le recomiendo este libro, es un libro muy interesante sobre cómo definir calibres de cable, algún tema de conexiones con baterías y sistemas de almacenamiento. Este documento lo pueden solicitar con su distribuidor o también lo pueden estar descargando de manera digital en este link. Y pues bueno, un poquito más de documentos adicionales que pueden revisar en estos links: informes de pruebas marinos, de generadores, los manuales de arranque y parada de generador y demás información que hemos estado revisando aquí en la presentación. No sé si tengan una duda que quieran comentar. Antes de empezar con las dudas, se me olvidaba platicarles, vamos a tener una serie de capacitaciones técnico-comercial en La Paz, en Ciudad de México y en Playa del Carmen. Y no sé si está por ahí Saúl, que nos pueda platicar un poquito más las fechas para invitar a todos los colegas que están conectados. Hola David.
Bueno, primero agradecer a todos por haber estado presentes en este webinar. Información muy valiosa que nos brindas, David, tú y el equipo de Victron. Y bueno, la capacitación es técnica comercial, es como parte del Training Tour Victron 2022. Estábamos presentes el 7 de marzo en La Paz, 9 de marzo en Ciudad de México y 11 de marzo en Playa del Carmen. Excelente. Muchas gracias, Saúl. Nada. No sé si tengan alguna duda. Por aquí está el ingeniero Heraldo Jara. No sé si él quiere agregar algo o si nos esperamos a las preguntas. Hola a todos. Me voy a ver algunas preguntas en el chat que las fui respondiendo, pero las podemos leer en voz alta y así todos los que no leyeron las preguntas las pueden entender. Hay alguien que pregunta, ¿me oyen bien? Sí, ¿te escuchamos bien? Sí, hay alguien que pregunta que si tiene un generador trifásico, ¿lo puede conectar una única fase a un inversor cargador 4 de 10 kVA? La respuesta es sí, se puede usar una única fase del generador, siempre que el generador lo permita y este no se apague o se caiga por eficiencia o por el desbalance de alguna de sus fases. Típicamente un generador trifásico yo puedo hacer un consumo monofásico, pero si ese consumo es muy alto, en algunos casos ocurre que el generador se pone inestable y finalmente se termina apagando. Sería la única problemática que pudiese haber de utilizar una única fase de un inversor trifásico para hacer un consumo monofásico. Alguien más, Francisco preguntaba si se podía utilizar un ATS. Le pregunté yo para qué función necesitaba el ATS y la verdad es que no seguimos la respuesta. Si Francisco nos puede ahondar en esa pregunta, ¿para qué necesitaba utilizar un ATS? Podríamos darle la respuesta con más certeza. Marcela preguntaba de qué capacidad tiene que ser el generador respecto del inversor cargador. El generador en sí, la especificación sería, en el caso, por ejemplo, si fuese se está haciendo una instalación en una zona aislada donde ya existe un generador, típicamente ya existe un generador en esos lugares, a diésel, a gas o a gasolina, etcétera. La única consideración que habría que tener es que si, por ejemplo, el inversor de cargador que estamos instalando es más grande que el generador, en ese caso el inversor cargador debería configurarse el AC-IN para que no tome más corriente de la que el generador es capaz de entregar y así evitar que cuando el generador esté arrancado manualmente o automáticamente, el generador no se apague por sobrecarga. Y si fuese al revés, si el generador es muy grande y el inversor es más pequeño, la única consideración que habría que tener es que ese generador, o cuando se esté utilizando la energía de ese generador, que esa energía que se esté utilizando sea mayor al 40 o al 50% de la capacidad nominal de ese generador, para que funcione de forma más eficiente el mismo y no sufra desgastes mecánicos de partes y piezas por tener un uso ineficiente del mismo. ¿Qué otra pregunta? ¿Existe alguna característica en los generadores que podamos identificar que nos indique que se puede utilizar para arrancar desde el equipo Victron? La verdad que eso habría que consultarlo directamente con el fabricante del generador, debido a que hay algunos generadores, los generadores más grandes principalmente, que internamente traen un circuito electrónico, ¿cierto? O borneras donde yo, al juntar no sé, por poner un ejemplo, el polo 9 con el polo 25, el generador arranca automáticamente y si yo abro esos dos polos, el generador se vuelve a apagar. En algunos otros casos son generadores manuales en los cuales hay que adaptar un sistema de arranque automático con un contactor, ¿cierto? Con algunos relés, pero sería, digamos, algún desarrollo específico. Solamente habría que consultar, como les dijese, con el fabricante del generador si tiene la posibilidad
de arrancar automáticamente abriendo o cerrando algún circuito interno del equipo. Y sobre el ATS, que dice acá, el ATS es un sistema de transferencia automática, efectivamente se pueden utilizar ATS de transferencia automática, por ejemplo, para el bypass que mostraba en los diagramas David sobre estos bypass que pueden ser manuales o automáticos. En ese caso se podría usar un ATS y que sea automático la transferencia entre la energía que proviene desde el generador directamente o desde el sistema. Ya que internamente, si fuera aguas arriba, en ese caso no tendría sentido porque el mismo inversor cargador hace como, funciona como una especie de ATS. ¿Qué más? Bueno, si se va a tener acceso a la grabación, eso lo sabe el moderador, en las presentaciones sí las vamos a compartir. Y si se puede utilizar en sistemas industriales, sí se puede usar en sistemas industriales en circuitos trifásicos de hasta 180 kVA, que es lo que nosotros recomendamos. Luego ya se pueden hacer subdivisiones de los circuitos internos si fuera una industria que tiene consumos más grandes. eh, Se puede subdividir los circuitos. Por ejemplo, si fuera una industria grande, se podría poner este mismo sistema, un sistema trifásico o monofásico con inversores cargadores que funcionen como una UPS o una unidad de respaldo para las oficinas, por ejemplo. Y si se corta la energía de la industria o de la distribuidora hacia la industria, digamos, la parte electrónica de comunicación, de computación, administración, no sufra un blackout, ¿cierto? Que se vaya la energía a causa de estos cambios. Pero el límite es de 180 kVA hasta un sistema trifásico. Y bueno, el resto son cosas relacionadas con, preguntas son relacionadas con la misma presentación y cuándo se va a realizar las siguientes capacitaciones. Excelente. Muchas gracias, Heraldo. No, de nada. Y bueno, como les comentaba Saúl, ahí están las fechas. El 7 de marzo estaremos en La Paz, el 9 de marzo estaremos en Ciudad de México y el 11 de marzo en Playa del Carmen. Por si quieren acompañarnos, son bienvenidos. Muchas gracias a todos, muchas gracias Saúl y Heraldo por su participación y a Battery por el espacio y pues a todos ustedes por su asistencia. Gracias a ti, David, y al equipo de Victron por el apoyo que nos brindan. Y para todos los que preguntan si la grabación o si van a tener acceso a la grabación, próximamente la subiremos a nuestro canal oficial de YouTube, donde podrán consultar esta y demás webinars que hemos tenido. Muchas gracias, que tengan excelente día. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.